Gracias, doctora Marina. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a los doctores que han participado en tan excelentes y originales trabajos. Y bueno, y de paso también, por supuesto, agradecer la invitación una vez más a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, al doctor López Colombo, la Junta Directiva, por invitarme a participar en este prestigioso evento. Hablaremos durante los próximos minutos sobre neuromodulación en intestino irritable, un tema del que de antemano sabemos que existen interacciones complejas, del que ha habido mucho avance, pero del que aún se desconocen muchas cosas. Empecemos por mencionar algo que ustedes todos ya conocen. El síndrome de intestino irritable es el diagnóstico más común del día a día de las consultas de todos los gastroenterólogos. Un 30% de nuestras consultas corresponden a este diagnóstico y su prevalencia va del 10 al 15, del 10 al 17% aproximadamente en la población occidental. Clínicamente está caracterizado por hábitos intestinales alterados que van desde el estreñimiento, constipación, diarrea o un patrón mixto, acompañado siempre de dolor abdominal. Los criterios de Roma 4 son y siguen siendo el gold estándar diagnóstico de esta enfermedad, y también tenemos que mencionar que existe un alto porcentaje de disfunción psicológica en estos pacientes que va del 40 al 60%, en los cuales van a presentar un elevado grado de ansiedad y depresión y por supuesto de mucho estrés. La hipersensibilidad visceral, por otro lado, es una de sus principales características. Se observa en poco más del 35% de los pacientes, y al respecto de las causas que inciden en las manifestaciones clínicas de este síndrome, se propone que alteraciones en el procesamiento del sistema nervioso central y neurotransmisión bidireccional alterada pues están principalmente influyendo, aunque aparentemente no son los únicos factores. Y bueno, remontémonos a 20 años atrás con esta diapositiva presentada por Camilleri y Choi, el famoso modelo biopsicosocial, en el cual los autores proponían que el síndrome de intestino irritable no era más que el resultado de presencia de factores psicosociales, no era más que el resultado de la interacción de estas tres grandes premisas, como son una motilidad alterada, una hipersensibilidad visceral, una percepción ampliada, que interactuaban entre sí y ejercían su manifestación clínica de forma en dirección cerebro-intestino y viceversa, siempre con la participación de los sistemas parasimpático y simpático, el núcleo vagal, y teniendo a la 5-hidroxitriptamina, mejor conocida como serotonina, como neuromodulador intermediario. Pocos años después, esto ya es en el año 2002, el propio doctor Camilleri, y esta vez acompañado por el doctor Drossman, ampliaron este modelo biopsicosocial en el cual ya se incluyen factores genéticos y ambientales que inciden a nivel cerebral y posteriormente en el eje cerebro-intestino, alterando la fisiopatología, la fisiología a este nivel y produciendo manifestaciones clínicas que van y alteran, de hecho, de alguna u otra forma, la calidad de vida. Hoy por hoy, esto es lo más parecido a lo que tenemos a las manifestaciones o los factores potenciales del síndrome de intestino irritable. Este es un estudio del año pasado, el cual publicó el doctor Tara y el doctor Holman, en el cual nuevamente vemos que existen dos grandes brazos, los factores ambientales por un lado, que pueden corresponder al estrés agudo o crónico, experiencias de vida como abuso sexual o abuso infantil, o experiencias traumáticas de la vida, abuso del uso de antibióticos, infecciones gastrointestinales y dieta por un lado, y por el otro lado el aspecto genético que incide directamente en la regulación de la función intestinal, como lo son la motilidad, la secreción y la sensibilidad, la función motora eferente y el sistema inmune gastrointestinal. El microbioma gastrointestinal también puede estar afectados, y juntos ambos brazos inciden en este eje cerebro-intestino, alterando a nivel central el procesamiento de la información como personalidad, ansiedad y depresión. El control de la función enteral también puede estar comprometido, y por supuesto, como ya se ha mencionado, la microbiota o una flora metanogénica puede tener mucho que ver en este sistema. Entonces, esta es la gran conexión de la cual trata realmente
plática el día de hoy. El eje cerebro-intestino, que se compone, como ya sabemos, por el sistema nervioso central, el cual consta de una red neural extrínseca, y el sistema nervioso entérico por una red neural intrínseca. Específicamente a nivel central, la red neural extrínseca modula y suprime la función motora y de secreción del tracto gastrointestinal y permite la comunicación sensorial entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. Se compone de una vía aferente compuesta por el nervio vago y espinal para su transmisión sensorial, digamos, de forma ascendente, y una vía eferente también compuesta por elementos del nervio vago y nervios espinales que van a inducir secreción y peristaltismo. Por otro lado, el sistema nervioso entérico consta de lo que se denomina una red neural intrínseca, aproximadamente 200 a 600 millones de neuronas la componen, que es aproximadamente el mismo número de neuronas de los cuales está compuesta la médula espinal. Es muy importante hacer y recalcar que es un sistema nervioso propio, conectado bidireccionalmente con el sistema nervioso central y que se localiza principalmente en todas las paredes que rodean el tubo digestivo del estómago, intestino delgado y colon. Resalté en primer lugar el hecho de que este sistema intrínseco está compuesto por una red autónoma que se autorregula a sí misma y puede funcionar sin la participación de los nervios periféricos o del sistema nervioso central. Esto es una característica realmente única e importante. Está formado por los plexos mientéricos, el Auerbach y el submucoso de Meissner, que es la parte del sistema nervioso autónomo. El plexo mientérico está situado entre las capas musculares longitudinales y circulares de todo el tracto digestivo y controla el contenido y el movimiento intestinal, la peristalsis, el complejo motor migratorio, los reflejos de acomodación, tránsito gástrico, duodenal y de colon. Por otro lado, el plexo submucoso se encuentra en las paredes de la submucosa, como recordaremos, y regula la función secretora y sensorio-motriz. Neuronas aferentes, primarias e intrínsecas regulan los reflejos locales y periféricos en respuesta a estímulos serotoninérgicos. Entonces, tenemos un segundo cerebro en el intestino. Esta es una aseveración que algunos autores manifiestan en sus publicaciones, sobre todo considerando pues, el carácter autónomo que puede pues, manejarse de forma independiente y pues mencionando que es un cerebro pues, que no piensa, pero que de hecho siente. Mencionado lo anterior, pues estamos claros de que el eje cerebro-intestino está compuesto por una red neural extrínseca y una intrínseca, a través de las cuales estos dos sistemas de órganos se comunican, transmiten información y coordinan su efecto, su función, y el cual tiene participación y mediación de moduladores tanto metabólicos como neurológicos, como endocrinológicos inmunológicos, creo que ya los mencioné. Y de eso, de hecho, también van a manifestarse sintomáticamente con influencia externa de los nutrientes y de la microbiota. Pero ¿cómo se lleva a cabo esta regulación a nivel del eje cerebro-intestino? Veremos en esta primera diapositiva lo que es la vía aferente, en la cual en primer lugar se necesita un estímulo local, el cual viaja en primer lugar a los ganglios de la raíz dorsal, esto en la médula espinal, y posteriormente al área de la materia gris de la médula espinal, específicamente en el área del cuerpo dorsal. Posteriormente viaja, es esta línea azul, por vía espino-reticular, espinotalámica al tálamo, donde la información fluye y se distribuye al córtex somatosensorial y al córtex prefrontal, de ahí al área cingulada anterior y posteriormente al núcleo motor vagal. Una vez en esta área, pues se sabe que se va a los diferentes centros de procesamiento de la información, y la vía eferente, por el contrario, la información ya viene de bajada y parte a nivel del córtex precentral, la información viaja al núcleo motor vagal y posteriormente nuevamente por la vía córtico-espinal a la médula espinal, a los cuernos ventrales de la raíz del ganglio dorsal, y de ahí se distribuye al colon recto, donde va
a estimular por sinapsis al plexo mientérico, promoviendo contracción, y por sinapsis de igual forma al plexo submucoso, el cual influye en su función secretora, estimulando su función secretora. Pero el eje cerebro-intestino también tiene un circuito más corto, digámoslo así, aunque es igualmente importante, y lo constituye el eje hipotálamo-pituitario-adrenal. Este eje es un circuito más interno dentro del eje cerebro-intestino y es clave en la señalización del eje como tal. Se activa principalmente en respuestas al estrés ambiental o niveles elevados de citoquina proinflamatoria o cuando la inmunidad, factores inmunológicos están extremadamente comprometidos. En respuesta a ello, se libera a nivel de las glándulas adrenales el cortisol, quien impacta retroactivamente a la pituitaria, a la amígdala, a la hipófisis, al córtex prefrontal, y de esta forma inhibe la acción del eje hipotálamo pituitario adrenal, teniendo así un rol básicamente antiinflamatorio. También se observa que en respuesta al estrés, pues ya sabemos que hay alteraciones gastrointestinales, que se libera el factor liberador de corticotropina y que de alguna u otra forma, muy importante, la microbiota influye tanto en el sistema nervioso entérico como en el inmunológico y por ende también en el sistema nervioso central. Con todo lo anterior, pues tenemos la evidencia de que efectivamente existe una comunicación que, como ven, es muy antigua, solo que no la conocíamos. Fue incluso antes del celular, como pueden ver aquí, en lo cual pues vemos que siempre hay que confiar en los sentimientos intestinales, le dice el cerebro al intestino. Y bueno, continuando, muchos son los neurotransmisores que están presentes en esta modulación, tanto excitatorios como inhibitorios. Sin embargo, yo quiero referirme particularmente a la 5-hidroxitritamina o serotonina, que es producida y almacenada por las células enterocromafines mediante el metabolismo del triptofano. La serotonina sabemos que se produce mayormente en el tracto gastrointestinal, hasta un 95%, de los cuales el 90% corresponden a las células enterocromafines y un 10% a las neuronas. Una pequeña porción se produce a nivel central y el 2% a nivel plaquetario. Es importante porque modula el procesamiento, la sensación y la percepción de la información aferente visceral del sistema nervioso central, incluida la médula espinal y el cerebro. Es un neurotransmisor clave en la fisiopatología de los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, por lo que comparte comorbilidad con el síndrome de intestino irritable. Y este es el esquema del metabolismo del triptófano, a través del cual, por efecto hormonal, el triptófano se convierte en 5-hidroxitriptófano y de allí a 5-HT o serotonina, que va a ejercer su acción en cuanto a la percepción, sensación y respuesta del estrés a nivel central y a nivel enteral como mediador de la secreción y la motilidad gastrointestinal. Esta otra lámina pues muestra el momento en que se libera la serotonina a nivel de las células enterocromafines, a nivel presináptico y a nivel de las uniones mientéricas, uniéndose a los receptores 5-HT4 y 5-HT3 para, por un lado, promover contracción y por otro lado mediar la sensación y la secreción. Sabemos también que niveles elevados de 5-HT se observan en el síndrome de intestino irritable de predominio diarreico y por el contrario una disminución en las concentraciones de 5-HT pueden estar, de hecho están presentes en el síndrome de intestino irritable de predominio de la constipación. Y eso aparentemente lo deja manifiesto este estudio de Atkinson del 2006. Esta diapositiva también la presentó el doctor Zimmerman el día de ayer, en el cual a una serie de pacientes previamente diagnosticados con síndrome de intestino irritable diarreico y síndrome de intestino irritable de predominio de la constipación se compararon contra un grupo control y entre los tres grupos se les dio un estímulo con una alimentación especial y se les midió cada 30 minutos los niveles de serotonina.
y pueden ustedes observar que en el síndrome de intestino irritable diarreico los niveles se mantuvieron siempre elevados si se comparan con el grupo control, y por el contrario, el síndrome de intestino irritable con predominio de la constipación, los niveles de serotonina se mantuvieron bajos. Unas breves palabras al respecto de hipersensibilidad visceral, que como ya mencionamos puede estar presente entre un 35-37% de los pacientes que padecen de síndrome de intestino irritable. No se conoce aún exactamente por qué se produce, pero puede contribuir con síntomas como urgencia defecatoria, distensión abdominal y dolor. Específicamente en los casos en los que hay síndrome de intestino irritable postinfeccioso, sí se ha visto que hay un grado de inflamación de bajo grado de la mucosa y sensibilización después de la lesión. Sin embargo, esto no se ha podido extrapolar a los otros tipos de síndrome de intestino irritable. Este otro estudio, también clásico, del año 80 de Whitehead, en el cual se demostró una serie de pacientes con intestino irritable que se compararon con una población normal, control. Él demostró que a la distensión anorrectal con balón, los pacientes que padecían síndrome de intestino irritable demostraron un umbral de dolor disminuido respecto al grupo control. Este otro es un estudio chino, hay varios, pero este en particular pues, compara también un grupo control versus pacientes con intestino irritable, a los cuales se le distendió un balón a nivel rectal, y mediante uso de resonancia magnética funcional pues se compararon las imágenes de los dos grupos. Y vean que a mayor distensión, con 120 mililitros de distensión de balón, pues las imágenes fueron realmente más significativas en los pacientes con intestino irritable, y se vio que la activación estuvo básicamente más hacia el área de la corteza insular, la corteza prefrontal y el tálamo en estos pacientes, en este grupo de pacientes con intestino irritable. Este estudio concluyó que la resonancia magnética funcional detectaba hipersensibilidad visceral en pacientes con síndrome de intestino irritable al estímulo con balón. Y este otro cuadro, ya casi para terminar, lo saqué de una excelente revisión que el doctor Cosadami hizo hace un par de años atrás, en el cual él hablaba sobre los mecanismos e interacciones del eje cerebro-intestino respecto al intestino irritable, y lo clasificó en estas 5 principales modalidades o mecanismos, en el cual en primer lugar tenemos el eje hipotálamo pituitario adrenal y a la corticotrofina, que fisiológicamente sabemos que modulan la respuesta al estrés, la liberación de corticotrofina y de una manera endocrino autonómica, y que una disrupción de este factor puede traducirse como un aumento de la actividad colónica motora, un aumento de la secreción, activación de las regiones emocionales y de excitación y de asociación de ansiedad y depresión. Otra de los mecanismos o modalidades es el serotoninérgico, en lo cual la regulación de la peristalsis y la modulación de la sensación están ligadas a la liberación de 5-HT, y también una disrupción en este mecanismo puede tener que ver con los diversos subtipos de síndrome de intestino irritable. Ya vimos el de predominio diarreico o constipación. Sin embargo, también se cree que tiene que ver con la mediación de los tipos de género de presentación de esta enfermedad. Aún no se sabe por qué exactamente se presenta más en mujeres, pero se cree que es mediado, tiene que ver con la serotonina. El procesamiento del dolor en áreas emocionales también está ligado a esto. Ya vimos que la resonancia magnética funcional puede ser importante en el mapeo y resolución espacial a nivel cerebral, y que la señalización ascendente y descendente pues se estudia mediante estudios de potenciales evocados, y su activación o desactivación tiene que ver con la conducción en las áreas corticales principalmente, y que una disrupción en ambas puede manifestarse como una disminución de la latencia anocortical y anorrectal. En conclusión, entonces, tenemos que la neuromodulación bidireccional entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico desempeña un papel importante en la fisiopatología del síndrome de intestino irritable,
Son diversos los mecanismos que pueden estar implicados en la interrupción y el deterioro del eje cerebro-intestino, que incluyen tanto la respuesta al estrés como la liberación de hormona el factor liberador de corticotrofina, procesos inflamatorios, señalización de serotonina, conducción alterada y procesamiento de la información. Es necesaria la realización de más estudios sistemáticos en intestino irritable y sus subtipos a fin de entender los cambios y el impacto potencial fisiológico y tratamiento, por supuesto. Con estas imágenes de la ciudad de Panamá y de las nuevas esclusas del canal ampliado, una de las esclusas del canal ampliado, pues le agradezco mucho a todos por su atención.